Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El pecado te separa de la razón y la justicia en infidelidad a Dios. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, así como por la desobediencia a Dios fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia seremos constituidos justos. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6, versos 17, 18, 22 y del 12 al 14. Gracias a Dios que, aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo. Inicia diciendo: gracias a Dios, porque a Dios hay que agradecerle por todo. Hay que agradecerle por la vida, por toda su creación, por lo que somos, por lo que no somos, por toda la esperanza que podamos depositar en Él. Y dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, acuérdate que el pecado está en el espíritu, no en la carne, porque la carne de por sí es mala. Entonces, en el espíritu estamos esclavos y prisioneros del pecado. Y dice que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. O sea que la obediencia, y cuando se obedece de verdad, del corazón, en las enseñanzas que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras cada día, y por la cual nos hemos sometido a Dios. Mira, eso es lo que quiere decir obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. O sea, recibiendo todos los días la enseñanza a través de las Escrituras, nos sometemos a Dios. Eso quiere decir entregados. Y dice que libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mira que la obediencia, escúchalo bien porque esto es muy importante, solamente la obediencia a Dios nos liberta del pecado. Mira. Y dice: y vinisteis a ser siervos de la justicia. Esa misma obediencia a la palabra nos hace siervos de la justicia, porque toda la palabra de Dios es por justicia. Mira qué bueno es entender. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, servidores de Dios a través de su palabra, que es por toda justicia,
tenéis por vuestro fruto la santificación. Mira, la misma palabra en justicia de Dios nos santifica y nos hace santos como Dios. Y como fin, dice, la vida eterna. O sea, nos hace merecedores en santificación de la vida eterna. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado ya a partir de que le obedezcamos a Dios y recibamos su gracia, no se adueñará ni dominará nuestros espíritus. Que eso es lo que pasa en el mundo. El pecado está adueñado y dominando el espíritu de las personas. De allí que no estén separados de la razón y de la justicia. Dice, pues no estáis bajo la ley, porque precisamente la ley es el conocimiento del pecado, sino bajo la gracia. Esa gracia que por todo don nos da poder y dominio propio sobre nuestras debilidades, facultándonos a ser personas de rectitud. Por eso dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, más bien, ahora a través de la gracia reina el Espíritu sobre el pecado. Ya nos podemos sobreponer al pecado. Porque acuérdate que el espíritu es precisamente, dice cuerpo mortal, porque el espíritu es el que le da vida al cuerpo, vida a la carne. De por sí, el cuerpo está muerto, pero el espíritu es el que le da vida. ¿Y cuándo empezamos a darle vida a ese cuerpo mortal? Cuando reina nuestros espíritus sobre el pecado. O sea, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. De modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. O sea, anteriormente obedecíamos el apetito natural de la carne, al placer, a las pasiones, a los vicios. Ahora, por un espíritu en la gracia del Señor, ya podemos dominar ese apetito en los placeres, en las pasiones y en los vicios, en el pecado. Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, vuestro cuerpo y vuestra carne, al pecado como instrumentos de maldad e injusticia. Mira, ya en el poder del Espíritu por toda gracia, ya podemos sobreponernos a toda clase de maldad y a toda obra de injusticia. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos espiritualmente en Cristo, vivificados de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, y vuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Ya el espíritu en raciocinio, en meditación, en reflexión, en arrepentimiento, ya podemos obrar la justicia de la palabra de Dios y someter nuestros cuerpos como instrumentos a esa justicia. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 17 al 23. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar, absteneos de toda especie de mal, no apaguéis al espíritu, examinadlo todo, retened lo bueno, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo. Nos sigue hablando Dios a través del apóstol Pablo. Dice que demos gracias en todo a Dios, porque del mal también se aprende. Hay un dicho en el mundo que dice, no hay bien que por mal no venga. En las Sagradas Escrituras dicen que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Escúchalo bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que padeciendo molestias, sufriendo, hagamos el bien, como pasó con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo.
Dice, orad sin cesar, porque a través de la oración Dios nos libra de cualquier tentación. Mira, nos libra del mal. Por eso seguidamente dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, no participemos en ninguna manera del mal. Mira, eso lo hace Dios a través de la gracia. No apaguéis el espíritu. ¿Por qué? Porque si participamos del mal en pecado, apagamos al espíritu, contristamos al espíritu. Dios se aparta de nosotros en ese momento en que estamos pecando. Y más que esté de acuerdo con nosotros, pues se constituye en nuestro enemigo. Y Dios va a contender con nosotros a causa de ese pecado. Escúchalo bien. Por eso dice examinarlo todo. Tenemos 3 factores a favor. Nuestra conciencia, que nos da la certeza cuando estamos obrando mal. También tenemos discernimiento de los ojos cuando vemos cosas malas y nos apartamos de ellas. Y también en los oídos, cuando escuchemos cosas malas y que también nos podemos apartar. Dice, retened lo bueno, o sea, conservemos todo lo que sea bueno. Y el mismo Dios de paz, en acuerdo, en comunión con Él, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira que empieza hablando en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque una vez por la gracia del Señor entramos en razón, en justicia, hacemos que nuestras almas en voluntad sean fieles al Señor, a la voluntad de Dios. Eso hace que por la palabra del Señor nuestros cuerpos sean limpios y purificados y a la vez templo del Espíritu Santo. Asimismo vamos a ser guardados irreprensibles, sin culpa, sin pecados, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 6, 8, 9, 18 y 22. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estableceré mi pacto contigo, le dijo Dios. Con Dios caminó Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Mira, dice aquí que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque en el espíritu era un hombre de meditación, de reflexión, racional. Dice, entonces Dios, ¿qué hizo? Dice, estableceré mi pacto contigo, o sea, acuerdo, trato con Noé. Con Dios caminó Noé, o sea, Noé siguió a Dios, escuchaba sus consejos, su dirección, sus mandamientos, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme, o sea, de acuerdo a todo lo que Dios le mandó, y Noé fue un varón justo, racional, de autoridad y respeto, y era perfecto en sus generaciones, un hombre de cualidades y virtudes. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén, amén y amén.